¿Viste el mensaje que te mandé, Gloria, por el WhatsApp? Lo veo de inmediato. Ahora entonces ya estamos grabando. Les doy la bienvenida a este es nuestro primer conversatorio de este año, así que le agradecemos a la Marcelita Guerra siempre su disponibilidad para ATSIMA. Esta es la charla número uno porque el otro mes vamos a tener una especie de continuación de esta charla. Así que ahí vamos a mandar las invitaciones como el tercer jueves de abril. Así que muchas gracias, Marcelita, por, como siempre, tu disposición y todo tuyo el espacio para que nos compartas, digamos, de este tema que es bien antiguo, porque antes se le llamaba como medicinas alternativas, decía uno, y después se fue como ordenando el cuento y gracias a Dios hoy día tenemos hasta respaldo legal, ¿o no? Ya es ley. Es, Hasta, sí. eso. Ya, ¿Ya Marcelita. comienzo? ¿Sí? Gloria, ¿empezamos? Sí, ya. Es que no te escuché más. Ya. Ah, que está bloqueado ya. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenido a este espacio. ATSIMA este año quiere hacer una especie como de escuela, por decir así, de un taller de las medicinas complementarias. Entonces se va a ir, esta es la clase inicial en que da un panorama sinóptico y después va a haber diferentes personas hablando de los diferentes temas que son las medicinas complementarias. Esa es la idea estos módulos que se van a hacer ahora, ¿ah? O sea, o estas clases más bien. ¿Mm? Entonces, comenzamos con esta, en que en esta clase, eh, yo creo que todo el mundo me conoce, no me va a estar presentando, ¿verdad, Gloria? Ay, Marcelita, linda, sí, de verdad, digamos, no hicimos como la presentación formal, pero como tú ya eres como de la casa, ya todo el mundo te conoce. Pero Por igual eso. cuéntanos, porque hay gente que nos ve, gente nueva, así que igual Ah, cuéntanos un pequeño currículum de toda tu trayectoria. O sea, ya, difícil ya. ponerlo en chiquito, digamos, porque tú has hecho No, mucho, mucho, pero sí. haznos un breve resumen. Cuando uno tiene canas, ha hecho muchas cosas porque tiene muchos años. Bueno, yo soy doctora de la Universidad de Chile, soy radióloga. Hice clase en la universidad como 22 años a alumnos de posgrado que se estaban formando en radiología. Y desde esa época, hará unos 30 años, no, perdón, hace 42 años exactamente, comencé a mirar lo que eran las medicinas complementarias. Porque yo soy muy curiosa y me gusta saber cómo lo que cura, por qué cura, aunque no sea de la parte oficial de la medicina. Y así fue como comencé aprendiendo Tai Chi con una medicina del cuerpo y me llamó la atención el efecto que hubo en mi mente, en mis emociones, con esa práctica que le hice muy a conciencia durante 7 años. Y de ahí después pasé al Reiki y después el Reiki me llevó a las flores de Bach, las flores de Bach me llevaron al Dei y por ahí me metí en otras cosas. Paralelamente me metí en una escuela de meditación, en la Centro de Meditación Chambala, donde estuve 22 años. Y en esa época, año 1999, por ahí conocí la sintergética. Y la sintergética de alguna manera me reunió como todo el camino que yo había hecho en forma privada y como vitrineando por aquí, vitrineando por allá. Y me metí en esa escuela, una escuela formada por médicos en Colombia, médicos que se juntaban para tratar de sanar a personas con patologías crónicas que llegaban a ese hospital. Y ese grupo de médicos, uno era además de ser médicos formales, uno era homeópata, el otro era antropósofo, el otro era de medicina china, etcétera. Y entonces armaban unas reuniones. Y de esas reuniones fue surgiendo esta visión como integrativa, absolutamente integrativa,
entre la medicina complementaria, la visión de la medicina complementaria y la medicina occidental científica dura. Entonces yo me quedo muy cómoda esa escuela porque yo era médico y ahí se sumaron otros médicos después. También entró la doctora Raquel Carrasco, que es una de las personas que conforma el staff de ATSIMA y que también les va a hacer clase. Y así fue, pues, como empezamos a estudiar cada vez más esta, esta forma de hacer medicina, que ustedes van a ver que es diferente porque tiene una visión de todo diferente. Y de eso se trata esta clase, de ver esta visión. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a ver cómo muevo. Ah, se mueve ahí. Entonces, ¿cuál es el gran aporte de esta nueva visión? Es ampliar el campo terapéutico del arte de curar, porque el curar es un arte. Uno no saca nada con hacer cosas por libro, si es que realmente no hay como una inspiración detrás y una conexión real con el paciente para que eso suceda. Entonces, en este viaje nos voy a invitar a recorrer las visiones de las medicinas antiguas, fundamentalmente las que están más vivas en este momento, la medicina china, la medicina de la India o Ayurveda y la medicina de nuestros indígenas o medicina chamánica. Por otro lado, vamos a revisar también brevemente las medicinas complementarias que han surgido en Occidente, que la mayoría de ellas, curiosamente, han sido creadas también por médicos. Y finalmente vamos a revisar muy someramente algunas técnicas o terapias. Me van a perdonar un minuto que me dio frío, voy a cerrar la ventana. Entonces, comenzamos con las visiones, ¿verdad? Que no solamente es de la medicina, sino que son visiones de la existencia. Y parto con esta pregunta, que somos los seres humanos. Aquí está mi papá cuando cumplió 90 años con su bisnieta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esa niñita? ¿Qué le pasa a esa niñita cuando crece, cuando llega a ser viejita? ¿Y qué pasa cuando uno ya tiene 90 años, verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Esa pregunta se las voy a hacer varias veces en esta clase y de alguna manera, para hacer la respuesta, tenemos que ir muy atrás, muy atrás, muy atrás, cuando como describen en un libro de medicina china, dentro de la nada, todo oscuro, donde nada, aparentemente nada existía, surge un punto que se mueve. El punto explota, se transforma en un gas, ¿verdad? Y ese gas caliente se transforma en una bola de fuego que crece, 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 el Big Bang, y luego comienza, a medida que todas estas partículas empiezan a avanzar, se empiezan a enfriar. Entonces, en ese libro decía, el universo nace cuando emerge el movimiento, y a eso se le puso yang, arquetípicamente masculino. Y cuando ese movimiento llega al reposo, se engendra el yin, que es lo arquetípicamente femenino. Y cuando el yin y el yang empiezan a bailar, a danzar, un poquito más de yang, mucho yin, un poquito de yin, mucho yang, mitad yang, etcétera, esto se transforma en 5 tipos de energía. En algunas cosmovisiones son 4, en otras son 5. Y son estos conceptos que siempre hemos visto, ¿verdad? Del movimiento o el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento éter. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar en los átomos cuando ya se empiezan a formar los átomos, ¿verdad? Para que algo se ponga sólido. Ese es el movimiento tierra. ¿Qué tiene que ocurrir en los átomos para que algo moje y enfríe? Surge el agua. ¿Qué tiene que ocurrir en los átomos
para que haya algo que quema, que calienta, que da luz y que transforma el elemento fuego. ¿Qué tiene que ocurrir en átomos? ¿Cómo tienen los átomos que juntarse, que moverse? ¿Qué tienen que hacer para que todo se mueva y surge el elemento aire? ¿Mm? Y en algunas cosmovisiones está el concepto del éter que conecta la materia con lo sutil. Esto que le acabo de decir es una visión que de alguna manera se tiene en China, en India y también en todo lo indígena. Tienen una visión semejante con nombres diferentes, pero la visión es semejante de la existencia. Ahora, esta interacción entre estas cinco energías básicas se describe que da origen a todo lo que existe. Y entonces se crea, ¿cierto?, la galaxia, en la galaxia se crea el sistema solar, en el sistema solar aparece la Tierra y dentro de la Tierra comienzan a aparecer, ¿verdad?, los reinos. En primer lugar, surge el reino mineral, lo más sólido de lo sólido. ¿Mm? Pero cuando el reino mineral tiene cierta evolución, se dan las condiciones, aparece también el agua, se dan las condiciones para que surja el reino vegetal. Y lo característico del reino vegetal es que respira, ¿m? Cosa que no hace el reino mineral, que está tranquilito ahí en su lugar. Y cuando ya surgen las condiciones en que hay oxígeno, empiezan a surgir los animales, el reino animal, que su característica es que se mueven, ¿m? Ya sea vuela, ya sea nada, ya sea camina, ya sea corre, pero se mueve. Tiene la capacidad, aparece la libertad, porque en el reino mineral no hay ninguna libertad, en el reino vegetal tampoco, pero el reino mineral, en el reino animal sí. Y finalmente el reino humano, que contiene a todos los otros reinos, al reino mineral en sus huesos, al reino vegetal, lo arquetípico, en sus pulmones y en las mitocondrias, que son los pulmones de las células, y respiramos, respira la célula y respiramos nosotros. Tenemos al reino animal en nuestras extremidades y podemos entonces saltar, danzar, bailar, movernos, ¿verdad? Y movernos de tal manera que es la criatura que más libertad tiene entre los reinos. Em, Entramos en el territorio entonces ahora de las medicinas alternativas, habiendo visto esto. En primer lugar, vamos a revisar las medicinas que tienen una cosmovisión propia, una visión de la existencia propia. Luego vamos a revisar las medicinas que surgen en Occidente y en tercer lugar, algunas técnicas o terapias más usadas. En las medicinas que tienen una visión propia, hay ciertas cosas que son transversales. Por ejemplo, todas describen que hay una fuerza originaria que lo crea todo, una fuerza vital. Por otro lado, esa fuerza vital es lo que produce la vida. Y por otro lado, el ser humano sería un campo de energía de esta fuerza vital y otras fuerzas. La fuerza vital que origina todo lo que existe se ha llamado diferentes formas en los diferentes lugares. Se llama chi en la China, de ahí viene el tai chi, por ejemplo, en que mueve esta energía dentro del cuerpo. Se llama ki en Japón, de ahí viene el reiki, que es tener esta fuerza vital o esta fuerza originaria en las manos. El chuacá en la Mongolia es un gran masaje que moviliza esta fuerza vital y le da valentía a los terroríficos guerreros que eran ellos, los mongoles, para que salieran a guerrear. El prana es el nombre que tiene esta fuerza vital originaria en la India. Newen es un concepto muy semejante que lo tienen nuestros mapuches. Y orgón
este mismo concepto de la fuerza originaria producida durante el orgasmo que describió Wilhelm Reich hace unos 40 años atrás, un psiquiatra discípulo de Freud muy famoso. Y característicamente esta fuerza vital circula en todos los reinos y les da existencia. Entonces, la vida sería esta energía con información. O sea, no es simplemente una fuerza con la cual yo puedo empujar algo pesado, sino es un algo que se mueve, que tiene, que le imprime a los átomos una información tal que esos átomos forman una flor, hacen una mesa, hacen un pensamiento, se produce una emoción, etcétera. Y no solamente átomos, porque los átomos ya es algo más materia, sino algo más sutil todavía. O sea, es una fuerza muy sutil que mueve los campos sutiles, el campo mental, el campo espiritual, el campo etérico, y también mueve los átomos, las moléculas, etcétera. Entonces, todo lo que existe, todo lo material que existe, sería esta energía vital primordial originaria condensada con una información específica para que surja un perrito, surja un ser humano, surja una flor, surja una mariposa. Entonces, según estas visiones, el ser humano tiene dos grandes partes, absolutamente interconectadas. Por un lado, el cuerpo físico, que es visible a nuestros ojos, y por otro lado, la parte invisible, que sí es visible a algunos animales, como el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, todos los campos espirituales. Y todo esto serían campos de energía, luz, información y conciencia completamente conectados en constante movimiento, evolución y cambio. Y la gente que es vidente tiene la capacidad de ver a una persona y ver todos estos cuerpos girando alrededor, moviéndose como unos vientos y con colores que significan ciertas cosas también. Aquí tenemos nuestro maravilloso cuerpo físico, una imagen de nuestro cuerpo y ya los movimientos de los elementos dentro de la medicina ayurvédica de la India, donde se está moviendo la materia, la energía, la información y la conciencia. Y vemos en la parte de abajo todo lo que es movimiento tierra, sigue el movimiento agua a nivel del medio, donde está todo el tubo digestivo, el elemento fuego, y más arriba donde están los pulmones, el elemento aire, que además es el que mueve la mente y los pensamientos. Por eso a través de una meditación, a través de un pranayama, uno puede mover nuestra mente. Y aquí tenemos un ejemplo de materia, energía, información y conciencia en esta maravillosa célula mirada con microscopio de campo oscuro. Aquí tenemos otras preciosas células, que son los glóbulos rojos, nadando ahí dentro de una arteria, que también ellos tienen materia, información, energía y conciencia y tienen patrones de información. Ellos saben exactamente que tienen que trasladar el oxígeno del pulmón arriba hasta la célula y luego trasladar el CO2 de la célula hasta el pulmón. A un glóbulo rojo no se le ocurre filtrar la orina. Él tiene un patrón de información que solo es transportar el oxígeno de arriba abajo y el CO2 de abajo arriba. ¿Mm? Una célula del riñón sí tiene el patrón de información de filtrar la sangre y formar orina. Lo mismo que una célula del hígado. Sabe que tiene que transformar los alimentos para poder pasarlos a la sangre, ¿verdad? ¿Y cómo nos conectamos al universo? Esto es una pregunta bien interesante. Se sabe que a través de la mente uno puede hacer conexiones, pero también hay una conexión física. Nuestro cuerpo está
total, está dando información constantemente. Y eso se ha descrito últimamente que es a través de la fascia. La fascia es esa tela que se ve aquí a la derecha, esta telita comienza debajo de la piel y se mete a los músculos, los rodea primero y después se mete dentro de los músculos y después rodea la célula, se mete dentro de la célula y forma la trama de la célula. Es como una naranja, si ustedes la ven partida por la mitad. Esa cosa blanca que está debajo de la cáscara naranjita, podríamos pensar que es la fascia. Y si ustedes ven esa cosa blanca, se mete adentro y forma los gajos. Y los gajos uno a uno están totalmente separados. Pero si partimos por la mitad un gajito de naranja, dentro hay un montón de celditas. Y las celditas están separadas unas por otras, también por la fascia. Y después la fascia se mete dentro de la celdita y les da forma. Entonces la fascia es como el gran esqueleto que tenemos, pero es un esqueleto gelatinoso. Está formado por fibroblastos y adivinen qué, pequeños cuarzos, sílice. Está lleno de sílice. ¿Y qué gracia tiene el sílice, el cuarzo? Transforma una onda eléctrica en una onda mecánica y una onda mecánica en onda eléctrica. ¿Qué es esta cosa rara? Esto es lo que hacen cuando uno le hacen una ecografía. Esto es lo que hace el transductor, ese aparatito que la persona que está haciendo el examen lo pone en la guatita. Tiene cientos de pequeños transductores y los transductores están recibiendo energía eléctrica, la transforman en sonido, energía mecánica, y el sonido se mete dentro del cuerpo y mueve el agua. Ese movimiento produce una onda, una onda que se registra en un computador. Y según si la onda es muy alta, muy baja, muy gorda, muy flaca, el computador lo va a transformar en una imagen. Y vamos a tener pintado una guagüita, vamos a tener pintado un hígado, pintado un riñón. Esto mismo lo hace la fascia. Y la fascia, con su onda eléctrica y su onda mecánica, conversa con el universo. Por otro lado, se ha descubierto que dentro de los átomos, ¿verdad? Sabemos que tenemos algo más chico en el átomo. Tenemos protones, neutrones y electrones. Pero ahora se ha descubierto que dentro de los electrones y de los protones hay algo más chico que se le ha llamado quarks. Y dentro de los quarks hay algo más chico aún, que son tres cuerdas. Y como el que lo descubrió tocaba violín, le puso cuerdas, que eran tres tiritas. Una de las tiritas tiene la forma de la Y, como el yo soy. Y estas tiritas, adivinen, vibran. Y al vibrar dan un sonido. Entonces, cuando en los grandes libros de la filosofía de la India dice que lo primero fue el sonido Om, y en la Biblia dice que lo primero fue el verbo, y el verbo es un sonido, es altamente probable que tengan razón, ¿no? O sea, nosotros estamos emitiendo no solo a través de los cristales de cuarzo ondas mecánicas y eléctricas, sino que además estamos emitiendo un sonido audible para el universo. Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué somos los seres humanos? ¿Somos solo el campo físico que se ve de afuera? ¿O somos en realidad campos de onda, de luz y sonido que vibran, emiten ondas, emiten información dentro de campos de ondas mayores que también nos está emitiendo sonido, emitiendo luz y nos están dando información de afuera? Bueno, con este pequeña introducción, nos vamos a meter entonces ahora en las visiones de las medicinas más antiguas que aún están vivas en el planeta. En primer lugar, la medicina china se describe que más o menos tiene 4.000 años antes de Cristo, la ayurvédica 7.000 años antes de Cristo, y la medicina chamánica que nace con el hombre es la más antigua de todas. La China.
Bueno, están insertas en una filosofía, por eso tienen cosmovisión. Están insertas en una visión del universo, de la formación del universo, de cómo funciona todo y cómo se originó todo. En este caso, en la filosofía taoísta. ¿M? Y como ya vimos, toda manifestación vital es producto de la interacción entre el movimiento y la inercia, yang y yin. Esa interacción es lo que se ha llamado chi, que es esta fuerza vital originaria que está en todo lo que existe y mueve todo lo que existe. Y ellos describen que si la energía vital o chi se concentra, aparece la vida, pero si se dispersa, sobreviene la muerte. Y el ser humano tiene la capacidad de transformar este chi, y eso es muy interesante. Para entender esto, el funcionamiento del organismo, como se describe en la medicina china, ellos en sus mapas del cuerpo describen canales donde fluye esta energía vital o chi. Y estos canales saben además que se han encontrado que están la mayoría, los superficiales, en la fascia y discurren por la fascia hacia adentro cuando se penetran a los órganos. Y la enfermedad sería un trastorno en la circulación de este chi. Y todos los tratamientos lo que tratan de hacer es equilibrar este flujo de chi. Un ejemplo es una plantita. Cuando una planta yo le echo mucha agua o mucho chi, se pudre, ¿cierto? Y si no le echo nada de agua, se seca. Eso mismo pasa con los órganos. Si le llega mucho chi, queda pletórico y no funciona bien. Y si no le llega nada, queda hipofuncionante. ¿Mm? Entonces, todo es una cosa equilibrada, le tiene que llegar justo lo correcto a cada órgano y en cada lugar. Y aquí tienen los tratamientos, ¿verdad? Que se hacen con la agujita, por eso se llama acupuntura, que es pinchar con aguja, y que lo que se pinchan puntos de esos canales que vimos. También, como muchas de las enfermedades son enfermedades de frío, sobre todo las enfermedades crónicas, hay que llevar fuego a esos órganos o a esas articulaciones que están crónicamente dañadas y entonces se pone fuego en las agujitas y ahí abajo hay una agujita con una mota de algodón que se les prendió fuego y así se calienta la agujita. ¿Mm? Ahora, yo esto me lo explico de una manera bien simple, pero yo creo que la medicina china me mataría si escucha esto, pero así es como que se entiende. Imagínense un jardín lleno de regadores, ¿cierto? Y los regadores les llega el agua por pequeñas cañerías, pero para que le llegue agua a la parte de allá del jardín, yo abro una llave que tengo acá y esta llave me abre la parte de allá del jardín y me lleva el chi allá, o me lo corta y no le echo agua. Y esta otra llave me lleva agua al otro lado del jardín. ¿Mm? Entonces, así funciona esto. Yo pongo una aguja en un lugar que es llave y si esa aguja, bueno, antiguamente era de oro o la muevo hacia la derecha, estoy activando ese punto. Y si es de plata o la muevo hacia la izquierda, estoy sedando ese punto. ¿Mm? Bueno, aquí otro de los tratamientos son las gimnasias chinas, el tai chi, el liangong, eh, hay varias otras, el Qigong, que todo lo que hacen es destapar los meridianos, destapar esos canales de energía y hacer que la energía vital o chi fluya. ¿M? En general, los medicamentos que se dan en la medicina china son todos plantas, raíces, flores, son de la fitoterapia, preparados de diferentes maneras. Ellos tienen como 20.000 plantas descritas.
Y por otro lado, una cosa muy importante que recién en nosotros de la medicina oficial estamos pispando son los cambios de hábito de vida para mejorar las patologías. Abajo hay un chino que le está enterrando el codo a un pobre caballero. Ese es un masaje que se llama tuina y que también hace lo mismo, destapar los canales, ¿verdad? Y aquí quiero rendir homenaje, porque sí, me gusta mucho rendir homenaje a los seres humanos que han sido fundamentales en la medicina. Y aquí tenemos a la derecha el famoso emperador amarillo, Wan Di, quien escribió junto a su médico el famoso Tratado de Medicina Interna. Imagínense la fecha en que él vivió, de 2697 a 2597 antes de Cristo. Ahí escribieron el libro, en el año 2000, pongámosle 2200 antes de Cristo. Ahí se escribió el libro. Imagínense los años de sabiduría que tienen que haber para atrás para escribir un libro a esa edad, o sea, en esa fecha. Y este caballero lo pintan así con esa luz atrás porque se dice que era muy iluminado. Y él se dio cuenta que su médico, que era viejito, se iba a morir y su sabiduría también iba a morir con él. Entonces le pidió a su primer ministro que escribieran un libro y el emperador iba haciendo preguntas. ¿Qué hay que hacer si a mí me duele la cabeza y se me achica el ojo izquierdo? Y el médico contestaba y daba todos los pasos y las agujitas y la cosa. ¿O qué pasa si yo tengo un cálculo renal, o sea, me duele no sé qué, la rodilla? Entonces, y así es el libro maravilloso que hasta el día de hoy se estudia cuando se quiere estudiar medicina china. Y a la izquierda hay otro maravilloso que también emperador, Chenong, que tiene una cara de loquillo única y que yo no sé por qué sale en todas partes con esos dos cachitos. Así que me imagino que tenía unos huesitos, que hay gente que le crecen unos huesitos en la cabeza. Este hombre, preocupado del hambre que pasaba su gente, se internó en los bosques de China, decidido a encontrar comida para su pueblo. Así fue como encontró cuatro cereales, entre ellos el arroz que alimenta a todos los chinos. Y no solamente encontró cereales, sino que además encontró medicamentos, porque todo se lo comía, comía las hojas, probaba las raíces, probaba los frutos, bueno, se intoxicó mil veces y volvía. Y en una de esas cuenta la historia que estaba con un tachito hirviendo en un fueguito y cae una hoja, y la hoja es una hoja del té. Y él encontró que ese era digamos, estaba medio intoxicado, y tú sabes que el té es diurético. Y entonces él se mejoró con el té y de ahí que el té también es tan famoso en China. ¿Mm? Bueno, y nos trasladamos desde la China a la India. Y aquí se describe la medicina ayurvédica. Normalmente se traduce la ayurveda como la ciencia de la vida, pero en algún libro de ayurveda antiguo que yo alguna vez estudié, decía que la traducción de Ayurveda era el movimiento de los órganos del cuerpo humano en relación a los movimientos de los planetas y del cosmos. O sea, la relación entre la fisiología del cuerpo humano y la fisiología del cosmos. Imagínense qué cosa tan interesante. Bueno, la medicina ayurvédica, que es muy, muy antigua, está inserta también en una filosofía que es el hinduismo. Está reconocida por la OMS desde el año 85. La medicina china también está reconocida por la OMS. Y describe una cosa muy interesante, que los seres humanos tenemos como tres formas en que se comporta la fisiología. Y eso se describió una forma bata, una forma pita y una forma kafa. Las personas vata
Si ustedes se acuerdan que en El Quijote de la Mancha es un personaje flacuchento, alto y medio loquillo, ¿cierto? Porque tiene demasiado aire. ¿M? Entonces su mente anda peleando con los molinos creyendo que son unos monstruos. Por otro lado, las personas pitas son más bien bajas, corpulentas, con un cuerpo muy fuerte y son buenos para la pelea. Es como Napoleón. Napoleón es bajito, con harto músculo y bueno para los combos. ¿M? Ese es el pita, peleadores, transformadores, transforman los lugares. ¿M? Y por último están las personas de tendencia CAFA, que es Sancho Panza, que es gordito, tranquilo, a mí no me molesten, por favor, yo quiero ver la teleserie, no, no, no me saquen de aquí. Y no, nunca se pelea con nadie y nunca se mueve mucho tampoco. Ahora, nadie es puro puro, uno siempre es mezcla, pero toda la medicina ayurvédica primero como que diagnostica a la persona para saber si es más bata, si es más pita, para poder hacer un masaje adecuado a eso, darle los remedios adecuados a eso, los aceites para los masajes, depende de que si está exaltado bata, exaltado pita o exaltado cafa, etcétera. Y se describe que la enfermedad tiene que ver con un desuso o con un sobreuso crónico de las facultades mentales y emocionales. Y los tratamientos es restablecer el equilibrio de las energías entre la mente, la emoción y el cuerpo. Aquí tenemos el típico panchakarma, esa persona está ahí. Y en primer lugar es recuperar los ritmos según el sol. Entonces, levantarse cuando aparece la luz y acostarse cuando se apaga la luz del cosmos, nuestro sol. Eso tiene que ver con todo el funcionamiento del tubo digestivo, que se enciende con el sol y el máximo funcionamiento está al mediodía cuando el sol está en el cenit. Y cuando el sol ya se pone, nuestro tubo digestivo se duerme, el hígado se duerme, todo se duerme. Por lo tanto, todo lo que comemos después que se pone el sol, según el Ayurveda, es tóxico. Ya no se procesa, por lo tanto, puede ir a enfermar los órganos y a depositarse como sustancia tóxica llamada AMA en algún órgano, articulación o lo que sea. Luego, los tipos de comida también van a ser según Vata Pitta Kapha, porque ellos tienen una descripción, pero maravillosa, maravillosa, de cada cosa que comemos. El plátano es más cafa, la leche es más cafa, los quesos son más cafa, y todo eso da sueño. Las harinas son cafa, la papa es cafa. Entonces, cuando uno come eso, da sueño. Pero si uno come todo lo verde y las frutas, son vata, por lo tanto despiertan. Entonces, si uno quiere estudiar en la noche, cosa que no debería hacerse según ellos, pero pongámosle que uno tiene que hacerlo, no hay que comer ninguna harina, no hay que comer ninguna leche ni derivados de la leche, porque nos va a dar sueño. ¿M? Pero sí podemos comer almendras, nueces, frutos, fruta. ¿M? Bueno, hay ejercicios respiratorios para cada tipo, los masajes, ahí están algunos nombrados, el champi, el chantala. La meditación también es especial para cada tipo de persona. También en el Ayurveda se trabaja con piedras, ¿m? Y hay tipos de piedras según el color que tienen que ver con los déficits que uno tenga. Entonces la piedra va a ayudar como a fortalecer ese déficit y no se pone en cualquier dedo ni en cualquier parte, sino que en una parte especial que ayuda para esa función. Los medicamentos también vienen de la naturaleza, son todas las plantas, árboles, cáscaras de árbol, o sea, cortezas de árboles, raíces, etcétera. Y hay una cosa muy especial aquí, que es la limpieza corporal y mental con el famoso panchakarma, que debería hacerse en otoño y primavera, que son las épocas más débiles del cuerpo humano y de la naturaleza.
Y en el panchakarma a uno le dan elementos para limpiar todo el cuerpo y esto es a través de todos los agujeros que tenemos. Entonces aquí se dan vomitivos, sustancias que producen diarrea, se lavan los oídos, la nariz, etcétera. Todos los agujeros son lavados. Yo siempre he querido hacerme uno, pero fíjense que todavía no me atrevo. Y por otro lado, te hacen unos masajes maravillosos entre dos personas cuando están en esa semana que además tienes que hacer ayuno, una serie de cuestiones. Así que les cuento, ese es el panchakarma. En la medicina ayurvédica se describe el campo energético como sale en casi muchos libros, ¿verdad? Con un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, mental y los cuerpos espirituales. Nuestro cuerpo físico, el cuerpo etérico, la Bárbara Ann Brennan en su libro Manos que curan lo pinta así, porque ella es una vidente estupenda y describe estos cuerpos con estos colores. Esta capa como de electricidad de unos 6 a 8 centímetros alrededor de nuestro cuerpo, que lo moldea absolutamente y que tiene la información de todos nuestros órganos. Esto es como si nosotros fuéramos como una radio. Si la radio no está enchufada, no funciona. Entonces el cuerpo etérico es el enchufe al cosmos y el cosmos entonces da la vida. En el momento que vamos a morir, el cuerpo etérico se apaga, se pone gris y se apaga. Y ahí se muere el cuerpo físico. ¿Mm? Ahora, el cuerpo etérico en la noche, cuando se retira el cuerpo emocional y mental, por eso en los sueños uno va a la China y vuelve, porque en realidad no está en nuestro cuerpo, sino que ha salido, en la noche salen los cuerpos más sutiles, queda el cuerpo etérico a sus anchas, sanando al cuerpo físico, pero necesita ciertas condiciones. Entonces, si hay campos eléctricos raros cerca de nosotros, no puede hacer su trabajo. Si hay un celular en el velador al lado, no puede. Ese celular tiene que estar por lo menos a 6 metros. Si hay una radio reloj al lado, tampoco puede. Lo interfiere. Si hay un escaldazón encendido, tampoco puede. Si estamos viviendo en un lugar en que hay una antena que emite ondas electromagnéticas cerca de nuestro dormitorio tampoco puede trabajar bien. Entonces, para poder ser sanos, necesitamos que el cuerpo etérico en la noche pueda reparar todo lo que durante el día el cuerpo emocional y el cuerpo mental destruye. Así lo describe Rudolf Steiner en sus libros de medicina. Ahora, ¿por qué son tan buenos los baños de bosque y el grounding? Caminar a pie pelado por el pasto, por la tierra, por los bosques. Justamente porque el bosque es puro etérico. Las plantas, los árboles son puro cuerpo etérico. Y eso sana a nuestro propio cuerpo etérico. Ahí tienen pintado por la Bárbara Ann Brennan el cuerpo emocional sano, que es una preciosura, como un arco iris. En ese libro es muy impactante ver, por ejemplo, los campos emocionales de las personas adictas, como salen unos manchones de ciertos colores en ciertas partes, y ella de ver puede saber si la persona es adicta a un medicamento, a la cocaína o a no sé qué cosa, al alcohol, qué sé yo. Y nuestro cuerpo mental, como vibrando todo el tiempo. Y en estos cuerpos sutiles entonces se describen los famosos 7 chakras, que son ruedas donde se cruza esta energía y información que tenemos. Si nos imaginamos nuestro campo energético humano como una ciudad, tenemos calles por todos lados, igual que una ciudad, y donde se cruzan 21 calles, se produce una gran rotonda. Y esos son los chakras, una rueda que está girando todo el tiempo. Y en esas calles va información, viene información, igual que en la ciudad por una calle va los bomberos a apagar el incendio, por otra calle va el camión de la leche y lleva leche a los niños,
por otro lado se está repartiendo medicamento, por otro lado se está repartiendo gas porque hace frío para poner la estufa. Eso mismo sucede por los, por el campo energético, en este caso por los nadis, porque se describe así como en la medicina china están los meridianos o los canales de energía del chi. Acá se describe todo el campo energético entero, que es una cosa que nos rodea, que está lleno de nadis, que son miles de pequeños canales que circulan con energía, información y conciencia y conectan todo con todo. Cuerpo físico con cuerpo etérico, etérico con emocional, con mental, mental con físico, etcétera. Toda la información está pasando de un lado para otro todo el tiempo. Cada uno de estos centros, cada uno de estas tiene un color según su vibración y cada uno está conectado con una gran glándula. ¿Mm? Las 7 grandes glándulas, las suprarrenales, el páncreas, la tiroides, etcétera. Aquí tenemos los chakras con su color, que comienza en colores más cálidos abajo, lo más materia, lo más denso, y al final el color violeta, el de más alta frecuencia, el chakra 7, que se conecta con la epífisis o pineal. Aquí están los chakras con su representación de sonido. También cada uno emite un sonido que tiene que ver con las notas musicales. Abajo el primero con do y vamos subiendo re, mi, fa, sol, la, si. Y el 7 emite la frecuencia de la nota si. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Porque igual hemos pasado hartas cosas. ¿Mm? Abren su micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta y la hace. Bien. ¿No? Seguimos. Ya. Entonces ahora llegamos a la visión de las medicinas de nuestros indígenas, de nuestros pueblos, ¿verdad? Desde arriba, desde los pieles rojas hasta abajo los onas, ¿verdad? Son todos los indígenas que viven en América. Y a eso se le ha llamado medicina chamánica. Bueno, pues en esta medicina también se describe un campo energético humano, una bola de luz, y en esa bola de luz hay unas franjas de diferentes colores llamados chumpi cada chumpi tiene en el centro lo que se llama el ojo de la energía, que es el nahui. Esto que le estoy presentando lo aprendí en un curso de medicina quero de los queros de Perú, que han mantenido sus tradiciones desde hace muchos años. Cuando llegaron los españoles, ellos se arrancaron y se fueron a vivir a 5.000 metros de altura, donde no llega nadie, y se han quedado encerrados ahí hasta ahora, 500 años o más ya, y recién están bajando a enseñar su sabiduría porque antes la especie humana no estaba receptiva. Entonces uno puede conseguirse, digamos, aprender cosas. Y yo con mucha emoción, cuando vi esto, lo encontré maravilloso, que es transversal con la medicina ayurvédica, nada menos. En la medicina chamánica, el chamán tiene una figura preponderante, el intérprete entre el mundo visible y el mundo invisible, entre el hombre y la divinidad, y tiene el poder, este gran vidente, de poder mover las fuerzas de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Por eso se describe que algunos chamanes dirigiendo algunas danzas pueden hacer llover o pueden hacer que pare la lluvia o traer viento, etcétera. Y también son pronosticadores de lo que va a pasar en el futuro, pueden saber que va a venir un invierno seco, por lo tanto tienen que tomar medidas, o va a venir un invierno lluvioso y con tormentas, también tienen que tomar medidas. Y también se describe que lo que nos enferma son excesos de los movimientos tierra, agua, fuego, aire,
Pero esto tiene una cosa curiosa que es una gran conexión con la naturaleza. Y lo que nos enferma son conductas discordantes con la naturaleza. Es decir, si yo mato animales, si yo echo un bosque abajo, eso me va a traer una enfermedad a mí o a mi familia. ¿Mm? Entonces, como habíamos dicho, el exceso de movimiento tierra o de elemento tierra da la solidez y son los tumores. El exceso del movimiento agua, mojado frío, da enfermedades como derrames, edema. Una inflamación aguda donde hay calor, dolor eh, y hay un color rojo, ¿verdad? Cuando uno tiene una espinilla, por ejemplo, o un absceso, tienes una pelota roja que te duele, que eso, una inflamación aguda, es exceso de fuego. Cuando hay excesos de movimientos, como en las arritmias del corazón, por ejemplo, o el intestino que se mueve más de lo que corresponde o de una manera arrítmica, el colon irritable o lo que se llama ahora intestino irritable, sistema digestivo irritable, ese es un exceso de movimiento aire. Y eso tiene que ver con la mente. Bueno, y cuando hay un exceso de éter, tenemos personas que son desconectadas con la realidad. En la medicina mapuche tenemos especialistas. Por Marcelita, ejemplo, disculpa, es que Marcelo levantó la mano, no sé si, parece que quería hacer una consulta antes, no sé si Marcelo. Hola, sí, ¿qué tal? Eh, hola, hola Marcelo. Marcela, soy igual que tú, soy Marcelo Guerra, por cierto. Está ¡Ay, simpático eso. qué genial! Sí, bueno, yo soy de México, por cierto, y me encanta Chile y conozco mucho Chile, entonces me encantó saber de esto que iba a ocurrir en Chile y por eso quise conectarme. Después puedo conversar más del tema. Ahorita mi pregunta, Marcela, era, quizá lo dijiste, me lo perdí, disculpa. Esta cultura quero de la que hablaste, ¿de dónde es? De Perú. De Perú, ah. Y los quiero Y preceden a los incas, desde luego, ¿no? son de Cusco hacia arriba, hacia la Ah, montaña. Están ahí cerca de Cusco. Si tú pones en YouTube, quiero que se escribe Q, comillas, ERO, sin la U, te sí. van a aparecer videos de los chamanes hablando y ahí los puedes escuchar y saber un poco más de ellos. Ah, ok, interesante, ok. Lo Sí. voy a buscar, digo, pues, también conozco Perú y algo de los chamanes de Perú, pero nunca los había oído. Entonces voy a investigar eso un poco más. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. ¿Seguimos, Gloria? Sí, Marcelita, seguimos. Entonces, en la medicina mapuche, que es la medicina de los indígenas del sur de Chile, Argentina, hay especialistas también. Por ejemplo, está la persona que más conoce de hierbas y se llama la huenche, porque la huena es hierba y che, bueno, una mínimo, digamos, traducción es persona, porque che tiene una traducción maravillosa también, así como la ayurveda. Entonces, la lahuenche es la conocedora de las hierbas. Y la matrona o el matrón se llama Puñeñey Chefe. Después está el que compone los huesos, que sería como el traumatólogo, y eso se llama Gutam Chefe. Y por último está la Machi, que conoce de todas las otras especialidades, pero que es la psiquiatra, es la que cura las cosas, las alteraciones mentales y emocionales. Y los tratamientos de las medicinas indígenas, está por un lado el chamán o la machi, que hace todo un tratamiento bajo el trance, ¿verdad? Mental, espiritual. Se usa todo tipo de hierbas, hongos, también están todos los hongos medicinales, los que producen, ¿cómo se llama? Toda una ampliación del campo mental, ¿verdad? Que se usan en rituales y cosas, pero también están los hongos ahora que se usan para patologías físicas. Y también está este concepto ayurvédico, de la desintoxicación con lavados de estómago, lavados de intestino.
Está también el concepto de los baños, baños de agua, baños de sol, baños de luna, baños de vapor, baños de barro, que lo toma después la medicina naturista en ¿cómo se llama? En Occidente. ¿M? Y eso también lo usa la Ayurveda. Los masajes, la reflexoterapia, las piedras calientes. Y por otro lado, hay un concepto en los indios pieles rojas muy interesante, por lo menos para mí, que es el silencio, mantener silencio, cosa que en nosotros, en nuestras ciudades, es todo un ruido todo el día. O uno entra a una casa, está prendida la tele, prendido la radio. Es bastante sonoro todo, ¿verdad? Porque se describe que uno no puede escuchar lo invisible ni conectarse con el mundo espiritual si hay ruido externo. Entonces ellos hacen días de silencio, semanas de silencio, que se suben a las montañas. Es muy bonito. Entonces, el silencio para el indio equilibra el cuerpo, la mente y el espíritu. Bueno, esto en el hinduismo también existe, porque la meditación es horas de silencio. Bueno, pasamos ahora a las medicinas que surgieron en Occidente, que ya son mucho más cercanas, no son miles de años antes de Cristo, sino que es, por ejemplo, hace 240 años. Con Samuel Hahnemann, la doctora Carrasco va a hacer una hermosa clase sobre la homeopatía. Era un médico que hace crisis con la medicina de la época y se dedica a estudiar y estudiando descubre ciertas cosas y finalmente describe la homeopatía. Y se usan sustancias de origen vegetal, mineral, también se usan venenos y también se usan órganos. Ahora se usan vacunas también y todo eso se homeopatiza y uno toma la información porque no hay sustancia a ese nivel de dilución. Es una dosis infinitesimal que solo tiene información. Y la visión de Hahnemann fue lo semejante se cura con lo semejante. Y describió todo un pool de plantas y de sustancias para curar y arma un libro que se llama El Organón del Arte de Curar. En un estudio de unos colombianos, descubrí que describen que hay 100.000 médicos homeópatas en el mundo en este momento y se atienden 300 millones de pacientes al año. Un estudio que se hizo en Bogotá en el 2004. Hace 120 años, Rudolf Steiner, que era un filósofo, junto con la doctora Ita Beckman, describen y desarrollan la medicina antroposófica. Sus medicamentos también son homeopáticos, pero preparados de ciertas maneras muy especiales, absolutamente conectada con el cosmos, con la visión ayurvédica. Se usan los minerales en esta homeopatía, los minerales que representan a las fuerzas planetarias, por ejemplo, se usa el oro para activar el funcionamiento de los órganos, entonces uno echa aurum ren y hace una homeopatía de riñón en que le echa oro, oro coloidal. Eso también está descrito en el Ayurveda, porque en el Ayurveda se preparan medicamentos echando un anillo de oro y se arma una ebullición, una sopa en que echas la menta, por ejemplo, y se le echa oro. Entonces se toma la menta con oro, ¿m? Con lo cual cambia su composición especial y se le agrega un gran componente de aurum. También Rudolf Steiner describe la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía absolutamente terapéutica. Su visión es que todos nacemos enfermos con los karmas que traemos. Entonces, la pedagogía está para ir disipando esos karmas en los niños. La agricultura biodinámica también es comida terapéutica. Las disciplinas artísticas son todas terapéuticas. La euritmia es una especie de gimnasia terapéutica y el arte de la palabra, que es una forma de decir palabras y emitir el sonido que viene de la voz, también es terapéutico.
Entonces, todo lo que la antroposofía hace es con el afán de mantener la salud, con un afán de salutogénesis, que es reforzar la tendencia autocurativa del organismo. Bueno, hace 100 años, un discípulo, un coetáneo con Rudolf Steiner y discípulo también, porque iba a todas las conferencias de Steiner, el doctor Bach, también médico, que encontrando la medicina, todas las limitaciones de la medicina de esa época, el año 1900, estudia homeopatía y después de ser homeópata siente que como que necesita algo diferente para tratar los, las disfunciones emocionales más frecuentes de las personas, el miedo, la duda, el orgullo, etcétera, y describe sus famosos 38 flores de Bach, que son fundamentalmente para el plano emocional y mental. Y después de él aparecen las flores de California, las flores de Australia, las flores cubanas, las flores Machu Picchu, las flores de Chile, las flores del desierto florido, y por nombrar algunas, porque ahora hay cientos de sistemas de flores preparadas con lo que describió Bach. Hace 60 años atrás, otro médico, en este caso de origen alemán, pero colombiano, también homeópata, hace unas mezclas de homeopatía, que se le llamó armónicas, y él describe todo un sistema también sanador en base a estas homeopatías. Sí, estas homeopatías mezcladas. ¿M? Son homeopatías en que la dilución se pone una dilución más bien física, pero física para el cuerpo emocional, para el cuerpo mental, para los cuerpos espirituales, y mezcla todo eso. Eso antiguamente jamás se le habría ocurrido a un homeópata clásico, lo encontraría una cosa terrorífica. Sin embargo, este caballero armó unos medicamentos muy buenos y que posteriormente los medicamentos se llamaban del laboratorio Requeweck, pero después vino un laboratorio muy grande, le compró todo el sistema y le puso Hill o Hel en alemán, Heel. Y todos conocemos el Traumel, el Linfomiosot, y una serie de medicamentos que se han difundido por el occidente, ¿verdad? Y son estos medicamentos creados por este hombre. Él habla de una unidad cuerpo-mente-alma, utiliza como base, como dije, la homeopatía, y él describe la enfermedad como un proceso de defensa del organismo contra los tóxicos causando la enfermedad, y eso le llama homotoxinas. Entonces su terapia es reforzar la tendencia autocurativa del organismo para drenar estas toxinas. ¿Mm? Lo mismo de la Ayurveda, lo mismo de la medicina, ¿cómo se llama?, indígena, en que en la medicina china también se hace, en que se refuerza todo lo que libera las toxinas, todo lo que puede limpiar el sistema orgánico. Todo ese concepto de limpieza no existe en nuestra medicina oficial científica. Un ejemplo de medicina integrativa es lo que armó el doctor Jorge Carvajal y un grupo de médicos en Colombia, como les contaba, en que armó la medicina sintergética y integra las medicinas milenarias con la medicina científica, y entonces crean instrumentos también, crean el láser, crean los resonadores arquetipomórficos, utilizan los imanes, una serie de instrumentos. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de los instrumentos que se usan, los RAM, a la izquierda. Y por otro lado, todo el diagnóstico se basa y se va haciendo toda la terapia tomando un pulso, el pulso VAS, que es un pulso del campo energético humano y que va diciendo sí, no, sí, no. Y con ese pulso se va poniendo o sacando un instrumento o un imán o una frecuencia del láser. ¿Mm? Por último, la última parte que nos queda por revisar
es las técnicas terapéuticas más usadas en Occidente. Tenemos las imposiciones de mano, ¿verdad? Y tenemos el Reiki, el toque terapéutico, el Chai, la curación pránica, la energía universal, las sanaciones. Y hay otras también, ¿verdad? Pero en que se usan fundamental las manos, pero hay una conexión del terapeuta con el plano espiritual. Por otro lado está todo el desarrollo de otro gran médico, el doctor Paul Noguer, que también fue homeópata y también fue un médico chino, y desarrolla toda una medicina hecha en la oreja como cerebro periférico del organismo, como representante de todo el organismo, y todo se trabaja entonces en la orejita. Por otro lado están las terapias electromagnéticas, los imanes, los impulsos eléctricos, el láser, las luces de colores. Por otro lado están las terapias también más famosas, ¿verdad? Como la terapia floral, las terapias con sonidos, las terapias con cristales, las terapias con luz, la cromoterapia. Y bueno, nuestro viaje ya va terminando. Hemos revisado las fisiones de la existencia, hemos revisado el ser humano como un campo de ondas y energía, hemos revisado las medicinas ancestrales que aún están vivas, ¿verdad? La cosmovisión que tienen de la vida, del humano, de la salud, de la enfermedad, y someramente hemos revisado también algunas medicinas complementarias surgidas en Occidente. Y entonces termino con la misma pregunta que comencé: ¿qué somos los seres humanos? Y a lo mejor ahora, después de esta clase, puede que alguno tenga un concepto diferente a cuando comenzó la clase. Bueno, hemos terminado. ¿Por qué está desconectado esto? Ah, no, aquí está la No, Nancy. Me dio susto, yo dije, ay, se desconectó todo. no. No sé si quieres cerrar tu aplicación, tu compartir, si alguien quiere. ¿Lo cerré eh, o no? no, no la has No. cerrado, tienes todavía abierta la presentación. No sé si yo la puedo cerrar. Va, me aparece como compartir. ¿Ahí se cerró? No, No. arribita debería aparecerte que es cerrar. A ver, Sobre no, espérate, ¿dónde arribita? no, no. No en tu presentación, sino que en el Zoom, donde dice compartiendo pantalla, al lado dice cerrar. No, no en la pantalla que estás. Va, yo pensé que en el compartir podía aparecer configuración de uso compartido. Quitar de la barra de herramientas, no. No, no, no. Espera, A ver, no lo puedes quitar voy a tú. Orador, ir. galería, galería, ordenar No, galería por, ocultar, ocultar no, no vista importa. propia. Ya, No, déjalo ahí, no. No te ya. preocupes, no, yo no sé cómo yo desactivar. A ver. Pero bueno, abrimos el espacio si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, quiere decir algo. Este es el momento. Hable ahora o calle para siempre. No, muchas gracias a Marcela por estos cursos que nos regala y esto. Muchas gracias, Marcela. De nada. Sí. Gracias, Marcelita, Eso. por Muchas toda gracias. tu Muy entrega. interesante Oye, presentación. El próximo jueves 23 de abril, Marcelita nos va a hablar sobre todo el campo energético humano. Es como una continuidad de este espacio, así que Claro, esperamos encontrarnos ahí ese día jueves a las 7:30. ya. Así que, ya. y ya mañana esta charla va a estar en nuestra página de YouTube de Atsima, por si quieren volverla a ver o compartirla. Así que muchas gracias, Marcelita, como siempre, por tu disposición, por tu compartir. Y nos estamos viendo entonces el jueves 23 a esta misma hora en este mismo canal.
Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Un Gracias. gusto. Muchas gracias. Chao, Pilo. Hola, Chao. Marcelita. Marcela, tal? voy a escribirte Gracias. un correo al correo que aparece en la página de internet de la asociación, ¿está bien? ¿Cómo? Que quisiera escribirte un correo y veo en la página de la asociación un correo con el que con el que me puedo dirigir a ti, ¿está bien? Me gustaría Ya, escribirte algo. sí, le voy a decir a la Gloria, como tiene tu teléfono, para que te mande mi WhatsApp. Me escribe por ahí mejor. Ah, bueno, ok, perfecto, así lo hacemos. Te agradezco mucho y muy linda tu plática. De nada, gracias. Saludos a Marcelo, todos, cariños a Chile. gracias. Gracias. Marcelo, contáctame a través del correo de Atsima. Yo te doy todo el contacto, por Ya, favor. ok, sí. Ahí viene tu correo, Nancy, ¿verdad? Ok, Sí, ahí lo busco. el correo, en la página está, digamos, los correos y la forma de contactarnos. O Vale, ya, así ahí lo lo. haré. Muchas gracias. Gracias. Chao a Gracias a ustedes. todos. Chao, Les chao. vaya bien, que Chao, tengan muchas buena gracias. semana. Gracias, De nada. Chao, gracias. Chao, chao. chao.